¿Cómo están ustedes? La verdad es que cuando nosotros decimos que el canal se ve desde San Antonio hasta los Andes, hay que hacerlo práctica. ¿Qué mejor que hacer sangre de esto, trayendo gente de allá y conversando hoy con el diputado por San Antonio, ya en un segundo periodo, don Víctor Torres? Diputado Torres, ¿cómo está usted? Muy bien, un gusto estar contigo, Rodrigo, en tu programa. Usted aquí, la gente en general es menos conocida, la gente que le ve de un sector. En otros sectores es mucho conocido. Pero usted, en el fondo, es de acá. Pues usted me contaba que usted estudió en el Leonardo Murialdo, en Eduardo La Barra, en la Universidad del Paraíso Medicina, su papá acá también. Así que, ¿usted no ha dejado de vivir acá o vive en San Antonio? No, mire, la verdad es que yo nací en Valparaíso, estudié, como bien tú dices, en un colegio ubicado en el Cerro Larraín, un colegio de los padres josefinos, que es el colegio Leonardo Murialdo. Luego estuve en el Liceo Eduardo La Barra, el emblemático Eduardo La Barra de Valparaíso, y terminé mis estudios de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, haciendo mis prácticas en distintos hospitales de la región. Por lo tanto, he estado vinculado por lo menos mis 29 primeros años de vida 100% con Valparaíso. Luego tuve la oportunidad de ir a trabajar a Chincolco, a Petorca, como médico, y luego llegué hace 7 años a San Antonio. Estuve como gobernador provincial primero. A los 31 años la presidenta Bachelet me nombró en su primer periodo, y luego fui diputado del periodo anterior y ahora reelecto con una importante votación, con una primera mayoría en el distrito. Y vivo intercalado entre San Antonio y Valparaíso, porque tú sabes, la labor que se realiza habitualmente es concentrada en el Parlamento, 3 semanas legislativas y una de actividad distrital. Por lo tanto, vamos siempre fluctuando entre las dos comunas. O sea, de la medicina ni hablar. No, claro. Yo ya hace algún tiempo, salvo algunos operativos médicos. 7, 10 años que no hace medicina. No, menos, porque entre medio, cuando fui gobernador, por exclusividad, digamos, del cargo, no podía ejercer como médico, pero hubo un año donde tuve que renunciar, porque tú recuerdas, la Constitución establece 1 año antes tienen que renunciar los gobernadores, intendentes, ministros, subsecretarios para poder ser candidato al Parlamento, y durante todo ese tiempo tuve que ejercer, porque había que sobrevivir, y ejercimos la profesión allá en San Antonio. Sin embargo, entre medio yo siempre estoy haciendo operativos médicos. Lo que yo no hago es consulta, ni tampoco trabajo en hospital, porque claramente no lo permite la labor parlamentaria. Entremos al tema de la labor parlamentaria. Recientemente hubo una elección de 19 consejeros de la democracia cristiana a nivel nacional, en que aparecieron algunas caras no tan nuevas, pero que llaman la atención porque en el caso, por ejemplo, de Gutenberg Martínez, él estaba dedicado, digamos, era dueño de una universidad privada, presidente del directorio, no sé si rector, y ahora vuelve a la política. ¿Afectará en eso a la posición de la democracia cristiana en la reforma? No, yo creo que no. La verdad es que la democracia cristiana tiene, o por lo menos los parlamentarios de la democracia cristiana, una posición clara respecto de lo que se busca como objetivo detrás de la reforma. Reforma que yo voy a conceder de inmediato, si tú así lo piensas, digamos, ha tenido muchos problemas de instalación. O sea, lo que dice Ignacio Walker, ¿está de acuerdo usted? Desorden e improvisación. No sé si improvisación, sí desorden. Acusar de improvisación es un poco más grave, a mi juicio. No creo que haya habido improvisación, sí desorden. Y eso se ha traducido, en definitiva, en un problema de instalación mediática de lo que significa el proceso de reforma. Porque además se ha centrado la discusión o el debate de la reforma educacional en tan solo un proyecto de ley de muchos que concibe esta reforma en su estructura, en su mapa, digamos, como lo ha planificado el gobierno. ¿Pero cómo se puede hablar de reforma entonces si no se conoce la reforma? Porque cuando uno habla de una reforma, cuando uno reforma el Código Civil, no hace el artículo 1 y el artículo 248 y el artículo 103, sino que hace el código completo. Entonces, la falta de todo hace que no se entienda todo, porque las partes no hacen el todo. La suma de todas las partes hace el todo. Estoy de acuerdo con su principio, más no tanto con su ejemplo, porque es distinto una reforma educacional que tiene que ver con distintas áreas de la educación respecto de una reforma a un código determinado que reglamenta un ejercicio determinado, como por ejemplo el Código Civil, el Código Penal o los códigos procedimentales, etcétera, el mismo Código Sanitario. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de reforma educacional, los cambios que tienen que hacerse son a todo el sistema.
Y uno lo podía haber hecho de dos maneras, con una gran ley, que créame, hubiésemos estado por lo menos 4 años debatiéndola, por todas las implicancias que tiene, o con varios proyectos de ley. ¿Qué fue lo que decidió el gobierno? Con varios proyectos de ley. Ay, pero, diputado, entonces se lo digo de otra manera. A mí nunca me ha gustado, o sea, no es que nunca me ha gustado, nunca entendí el cubismo. Creo que lo que más entendí fue, más o menos mirando el Guernica de Picasso, entender algo, pero de Dalí entendía re poco. Pero esta reforma a mí me huele a Dalí, o me huele, como decía un amigo, a la definición de un caballo hecho por una comisión, ¿ya? Que aparece un camello. Es decir, por lo menos tiene una forma. Pero acá falta todo. Es como Dalí, se le un ojo, la cola y el corazón, según lo que dice el ministro Izaguirre, pero todo el resto no está. ¿Dónde están los profesores? ¿Dónde está la educación pública? ¿Dónde está el fortalecimiento de la calidad? Eso es lo que dice desde el canciller de la Iglesia Católica en las universidades, todo dicen eso. Mire, lo que usted plantea es precisamente lo que yo le he dicho a un principio. Ha habido un problema de instalación mediática que hace ver una reforma que tiene una estructura, que tiene un cuerpo determinado, como una imagen cubista, surrealista, lejos de lo que pudiera ser entendible. Entonces, lo que usted me está diciendo claramente se hace cargo respecto de lo que yo he planteado, que tiene que ver con la forma que se ha instalado esta reforma, que ha sido, a mi juicio, equivocada. Entonces, cuando empezamos a hablar de algunas partes de esta reforma, no se logra entender porque no se ha traspasado el contexto global. Efectivamente nos ha hablado, y es parte de la reforma, de cómo vamos a fortalecer la educación pública. ¿Quién lo conoce lo global? Bueno, ¿usted lo conoce? Sí, nosotros nos han presentado por lo menos lo que es el cronograma que el gobierno tiene en materia de proyectos de ley. No se puede conocer todo en específico mientras no se ingresen todos los proyectos de ley. Y esto tiene tiempos diferenciados. Sí. Claramente ha habido un problema, por lo tanto, comunicacional para poder hacer entender aquello. Y eso es complejo. Es complejo porque puede terminar afectando algo que está bien inspirado. Entonces esto es como la religión. Un problema de fe. Yo creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, o no creo. Yo creo que hay una reforma educacional, gran reforma educacional, pero creo nomás, porque ni usted, ni ninguno de los parlamentarios, ni yo mismo, ni la gente conoce el contexto. El contexto es conocido. Yo no soy muy dogmático respecto de los actos de fe. Por lo tanto, no es que esté haciendo un acto de fe respecto de ello. Pero sí, cuando a mí me presentan, o por lo menos me dicen, estos son los lineamientos, yo entiendo que hacia allá vamos caminando. De hecho, este mismo proyecto que ha sido tan cuestionado, que pone fin al copago, al lucro y a la selección, claramente tiene más bien conceptos que son coincidentes al interior de la nueva mayoría que instrumentos. Me explico. Nosotros coincidimos con el hecho de avanzar hacia el fin a la selección, al copago y al lucro, pero no necesariamente estamos de acuerdo con los instrumentos. Y eso ha significado que hoy día el ministro Izaguirre tenga que decir que los instrumentos son efectivamente revisables y porque no afectan en definitiva el fondo o los objetivos comunes. O sea, ahí ha habido un problema de instalación mediática y ahí estamos completamente de acuerdo. ¿Y el problema del ministro? Yo creo que el ministro se ha equivocado por lo menos en eso, pero también él ha asumido, digamos, sus errores. De hecho ha pedido disculpas respecto a algunas cosas que él ha expresado que a mí no me parecen correctas, y en ese, digamos, errores asumidos, él ha estado teniendo que ir validando, digamos, cambios respecto a algunas cosas que originalmente no parecían posibles de cambiar. Pero lo van a mantener al ministro, ¿no? Porque no sé si como algunos, con todo respeto, dicen ahí en el campo, dicen que son catrascas, digamos, porque lo llevan delante de ICARE, y lo primero que dice, yo creí que nunca iba a estar delante de usted, nunca más volver a estar. Después les dice a los empresarios en una reunión, yo no vengo de Corea del Norte, yo no, en una actitud muy a la defensiva. A la defensiva, muy dura, muy fuerte. ¿No sería mejor que usted, la democracia, pusiera un Andrés Palma, alguien que tuviera un manejo político mejor y le bajaríamos el agua a la tetera? No, mire, cualquier ser humano que ha sido tan atacado como ha sido atacado este ministro Izaguirre, que por un paso dado o no dado va a recibir una crítica, puede que en algún momento tenga, digamos, esta forma de reaccionar defensiva. La tendría usted, la tendría yo. Claramente lo que se requiere aquí es voluntad para poder entregarle al ministro un ambiente que permita poder desarrollar el proceso de reforma. Y en ese sentido,
ir poniendo cortapisas o pidiendo renuncias no va a ayudar en lo absoluto a que esta reforma se clarifique o avance. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Se ha establecido un mecanismo en que se han incorporado algunos actores, como el mismo Andrés Palma, para poder ayudar a generar, digamos, una especie de gerencia o de administración del proceso de reforma que nos ayude con el problema central. ¿Cuál es? Precisamente la instalación mediática y la instalación territorial de los procesos de cambio. Para que no sea esto un acto de fe, Rodrigo, tiene que haber conocimiento y ese conocimiento el Ministerio debe entregarlo a los actores involucrados. Padres, apoderados, sostenedores y, por cierto, también... Aclaremos las cosas porque hay algunos miembros de la nueva mayoría, por ejemplo el Partido Comunista, de que a mí me parece de que entienden algunos términos, o los estudiantes de la calle, entienden algunos términos de estos tres principios, y voy a referirme a uno, al lucro, como mucho más allá de lo que al parecer es lo que se pretende con la reforma. Analicemos el lucro. ¿El lucro en general en la sociedad es ilegítimo o legítimo? No. A ver, primero lo que hay que entender... ¿Qué es el lucro con recursos públicos? Que se está diciendo final lucro con recursos públicos y en un ámbito determinado que es la educación. ¿Por qué razón? Primero porque hay una concepción detrás de esto, ¿ya? La educación como bien de consumo o la educación como derecho social. Y hoy día el gobierno, y no solo hoy día, sino que lo ha planteado desde la campaña y fue con ese discurso que la presidenta Bachelet ganó, quiere establecer la educación como un derecho social. Por lo tanto, lo que aquí se está planteando no es eliminar la justa retribución que uno recibe por una acción determinada, que es lo que ha dicho de alguna manera la derecha, ¿no? Porque eso es remuneración. La Real Academia Española. Que, por cierto, que es la definición de lucro, pero no del concepto que está detrás. Porque cuando nosotros hablamos de fin al lucro, estamos hablando de eliminar las sociedades comerciales como entes sostenedoras de educación, que se deben transformar en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. En Chile existen muchos proyectos educativos particulares y particulares subvencionados que operan y funcionan en la lógica de corporaciones y fundaciones sin fines de lucro. ¿Más del 70%? Más del 70%. Entonces, ¿por qué tan fuerte con ese 30%? Aún más, se lo pregunto de otra manera. Y en la salud, usted que es médico, ¿se puede permitir el lucro con recursos públicos? Y en la, déjeme continuar. Y en la construcción, en la construcción de casas, es decir, en la construcción de casas que son casas sociales, que son un bien público, ¿se puede permitir el lucro? Viendo todo lo que está... Y si empecemos a extender esto, ¿no se está creando una llamarada que no saben para dónde puede llegar? No, para nada. Hay una gran diferenciación. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de educación y de salud es distinto hablar de construcción. ¿En qué sentido? En que estamos hablando de derechos sociales que debieran estar resguardados y por esa razón los recursos públicos debieran estar orientados a que sean destinados a mejorar la calidad del servicio que se entrega. El derecho a una casa, el derecho a una casa. La vivienda social efectivamente también podría caer dentro de eso, pero claramente la única forma o alternativa que podríamos tener es que el Estado pudiera empezar a tener empresas constructoras, cosa que no ocurre, digamos, en este país. Y no está focalizado hacia ese ámbito. Porque usted está llegando justamente a lo que yo quiero llegar, que usted mismo llegara. En este país hubo sociedad, establecimientos educacionales, construcción de casas por el Estado, servicio médico del Estado, educación, Ministerio Público, pero hubo un cambio de paradigma y un esquema distinto después de un golpe de Estado, pero la sociedad cambió. La idea es volver a que la sociedad vuelva a lo que era el 73, porque mucha gente siente que hay un tema ideológico detrás cuando uno empieza a analizar cada una de estas etapas, diputado. A ver, claramente en política hay temas ideológicos detrás. Incluso aquellos que acusan de que esta es una reforma ideológica hacen una defensa ideológica en contra. Entonces, primero hay que dejar de mentirle a la gente, ¿ya? Cuando aquí muchos actores de derecha dicen esto es solo producto de la ideología, perdónenme, su defensa es ideológica, ¿ya? Que utilicen a los todo padres... Todo el mundo tiene ideología. Pero por cierto, si es propio y además no es un pecado, ¿ya? La diferencia es que nosotros lo que queremos es poder ir avanzando hacia un país que determinadas áreas dejen de ser parte del mercado y terminen siendo derechos sociales que estén garantizados.
Eso no significa volver a lo que fue la unidad popular, ni siquiera lo que ocurrió antes en el gobierno de Frei Montalva. Significa cómo podemos nosotros combatir las desigualdades que hoy día están. Y los estudiantes que en la calle, sociedad. los estudiantes que en la calle dicen a expropiar las universidades, a expropiar los institutos profesionales, a expropiar los centros de formación técnica, a expropiar aquello, a estatizar, a que pase todo el Estado. La calle está pensando eso, está pensando en que la gratuidad y el concepto de lo público es transformar aquello. Y eso usted no está, ¿está malo? ¿Está bueno? ¿Cómo lo ve usted? Ni la reforma que está planteando, ni los proyectos que conciben la reforma, ni la discusión parlamentaria, ni lo que ha dicho la presidenta Bachelet, apuntan ni a la estatización ni a la privatización de la educación. Hemos conversado en múltiples oportunidades, sobre todo desde la democracia cristiana, con el ministro, y él nos ha garantizado que la provisión mixta en educación se mantiene, ¿ya? Por lo tanto, los proyectos educativos, ¿ya? Los proyectos educativos siguen sosteniéndose a partir de lo que fueron originalmente, incluso antes de que el ministro dijera que el tema de la compra de establecimientos estaba fuera, porque hoy día ya la discusión de la compra de establecimientos es algo que no es parte, digamos, no es un tema central siquiera, ¿ya? Porque lo que iba a hacer en eso el Estado era comprar determinadas infraestructuras, pero los proyectos educativos iban a seguir operando en esa infraestructura. Soldado que retroceda es bueno para otra guerra, dicen. Bueno, así dicen algunos. Pero yo creo que está bien, yo creo que eso es parte del debate para poder permitir clarificar cuál es el objetivo final. Está claro, diputado. Yo creo de que yo lo he apretado bastante, pero usted ha sido bien claro en responder, además del punto de vista que usted representa a la democracia cristiana. Usted no es un diputado del Partido Comunista ni del Partido Socialista, representa al centro. Pero justamente por eso nos quedan 6-7 minutos. Yo quiero entrar en otras cosas cortitas, pero que me parecen sumamente delicadas. Y una de ellas es lo que ha pasado esta semana, digamos, con la sorpresiva solicitud de renuncia al director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, el prestigiado médico, el doctor Ramón García, que de un día para otro ha salido y se ha puesto en su reemplazo a otro médico, también entiendo que es demócrata cristiano, que ya estuvo en cargo de gobierno y que al parecer, no es que mi pasado me condene como la película, pero hay gente que no le gusta el cambio tampoco. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es su visión? Mire, yo lamento profundamente la decisión que ha tomado el gobierno respecto al doctor García. Yo debo reivindicar que la función que él ha cumplido durante los meses que ha estado instalado este gobierno y desde que él fue nombrado es una función que yo no había visto en otros directores de servicios, al menos en lo que respecta a la provincia de San Antonio y la comuna de Casablanca. Fíjese usted que la presidenta ha fijado en este servicio de salud la construcción de 2 nuevos hospitales, que es el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y el Hospital Familiar y Comunitario San José de Casablanca. Y durante todo este tiempo, el trabajo que lideró el doctor García ha permitido precisamente ir avanzando en la construcción de estos, o por lo menos en el avance. ¿Y por qué se va entonces? Yo la verdad es que tengo mis serias dudas. Siento que la excusa que se ha utilizado, que es la paralización de la urgencia del Van Buren, urgencia que además ha tenido problemas durante mucho tiempo, es una excusa. Vamos a pedir las explicaciones correspondientes al Ministerio de Salud, porque creo que se le hace un gran daño a la gestión que el gobierno debe realizar y a los proyectos que se ha planteado sacar adelante, haber sacado de su cargo al doctor Ramón García, aún cuando había un concurso público. O sea, luego estaba ya abierto el llamado concurso, donde iba a postular el doctor García y otros más. Entonces no entendemos por qué se adelanta esta decisión, por presión de incluso algunos, que cuando nosotros durante el gobierno del presidente Piñera pesquisamos graves irregularidades, callaron todo ese tiempo. Y eso no me parece a mí correcto. Claramente aquí hay una situación que vamos a investigar porque la decisión me parece incorrecta. Pero usted estudió medicina y los médicos echan un chiste, digamos, que es tremendo para los padres, pero que dice... la operación fue un éxito, pero el paciente falleció, digamos, claro, pero resulta, claro, un éxito, pero ahí el doctor García, goodbye. No, de todas maneras, ahí hubo algunas cosas que operaron, lamentablemente, y que vamos a pedir las explicaciones correspondientes, porque creo que de verdad la salida del doctor García no tenía una justificación profunda. Los errores que pudo haber cometido entiendo que los corrigió, y el problema de la urgencia además estaba en vías de solución. Se había presentado un proyecto al gobierno regional para financiar precisamente las 40 camas que se requieren en el servicio de urgencia,
y eso ya había sido modificado dentro del convenio Gore-Minsal, de tal manera que el próximo plenario pudiera ser votado y aprobado. Y eso no tiene que ver con el hecho de que la Seremi o la Seremía de Salud esté ejercido por el Partido Comunista y esto que hay en un demócrata cristiano. No tiene que ver, no hay conflictos dentro de la nueva mayoría, digamos, por efecto de los poderes y los equilibrios en las diferentes cosas. Por lo menos desde las dos autoridades que usted nombra, la Seremi y el director del servicio, en lo absoluto hubo un conflicto. Entre todo ellos, lo contrario. Entre ellos. Todo lo contrario. De hecho, el doctor García y la Seremi, digamos, siempre tuvieron una muy buena relación y se ayudaron mutuamente. Yo entiendo que eso fue así y yo lamentaría que efectivamente detrás de esta salida hubiese otros miembros de la nueva mayoría en otros niveles que hayan estado... Ahora, esto no puede ser como un castillo de naipes que se va este y después se va este otro y después se va este otro y hay un cambio de autoridades acá en la región. No, lo más probable es que puedan haber en algún momento cambio en todo gobierno, puede ocurrir aquello. Todas las autoridades están sometidas a una evaluación constante, la autoridad de gobierno, pero no significa que detrás de esto haya una arquitectura que busque lo que usted me está planteando. Ahora, al terminar, hay un tema que no puedo dejar de preguntarle por un proyecto, el tema de la cannabis, digamos, cuál es su visión, porque se ha puesto como de moda este tema, pero los números dicen de que aparentemente ha subido el consumo de la cannabis, pero el consumo del alcohol ha subido muchísimo más. Sí. Y el consumo, yo no tengo nada que, no soy consumidor de cannabis ni cosa por el estilo, soy más consumidor de alcohol, como buen caballero tomo mi vino tinto, pero veo que en los jóvenes, digamos, estamos igual que el tema de la obesidad, le apuntamos a algunas cosas, tenemos ahí metido el tema de la cannabis, pero el tema del alcohol o el tema de la obesidad en los niños no está tan fuerte. ¿Cuál es su visión, doctor diputado? Mire, lo primero que hay que aclarar que lo que se está planteando respecto de la cannabis es la despenalización. ¿Qué significa eso? Que quien consume no vaya a la cárcel. O sea, eso es lo primero que hay que dejar claro, porque mucha gente piensa que los proyectos apuntan a que en definitiva usted le van a estar regalando, vendiendo en la esquina pitos de marihuana, y eso no es así. Ninguno de los proyectos que ha sido presentado busca eso, ¿ya? Sino que evitar que vaya a la cárcel un consumidor, porque usted cuando consume alcohol... Pero es muy poco la gente que... Yo no creo que hayan consumidores de marihuana en la cárcel. Hay consumidores de marihuana en la cárcel. No, pues si la ley 20.000 establece que el consumidor no va a la cárcel. Porque efectivamente hay un problema en la ley 20.000 y son pasados como microtraficantes muchos de ellos que tienen plantaciones en sus casas. Son muy buenos los diputados que hicieron la ley, entonces. Yo creo que, bueno, por suerte yo no era parte de esa legislatura, pero claramente hay un problema en la ley. Está claro. Entonces, no puede ser, es como que a usted le digan, usted me dijo recién como buen caballero un vino tinto, pero es como que usted lo pillaran tomándose 3 copas de vino, o 4 copas de vino, o un poco más, que podría ser en el transcurso del día, y lo lleven preso por eso. ¿Le parece razonable? Nos cambiamos de país, nos cambiamos de país. Allá apunta el proyecto. Ahora, la prevención... Y más aún respecto del uso medicinal. Y ahí claramente hay estudios y hay medicamentos hoy día que se utilizan. Se ha hablado de uno, no quiero mencionarlo porque es un nombre comercial, pero que incluso va a ingresar a nuestro país y que ha tenido buenos resultados. Sildenafil, Es que no quería nombrarlo porque es un nombre comercial, pero ese es otro, ya está ingresado hace mucho tiempo. Entonces, claramente apunta a poder generar algunas terapias. Gracias, diputado. Yo, a decir verdad, conocí a su papá cuando estábamos muchos años. En la Católica de Valparaíso, trabajábamos en selección universitaria. Para mí es un gusto tenerlo acá y espero tenerlo más a menudo, porque si las cosas van como van, usted tiene que verlo por todos lados, porque ahora no lo van a elegir solamente en San Antonio, sino va a llegar hasta Concón los posibles electores, diputado. De Santo Domingo hasta Concón sería el distrito 7, el distrito 9, si es que efectivamente la ley prospera, que une el actual distrito 13, 14 y 15, por lo tanto de Santo Domingo a Concón. Ok, muchas gracias, diputado Torres. Y a usted que nos está mirando, él es un diputado de Demócrata Cristiano que no tiene problemas de dogma en enfrentar ciertas cosas, pero sí tiene claridad en que él apoya la reforma educacional, que sí también encuentra que ha sido, con mis palabras, un poquito desprolija hasta la fecha. Que estén ustedes muy bien.